Queridos amigos, qué gusto que nos acompañen. Estamos comenzando el mes de el mes de junio, y debemos de hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pero a decir verdad, ha sido un tema demasiado interesante. La Virgen, a través de la Biblia, de los pasajes evangélicos, ya hablamos de la Virgen María, la nueva Eva, ya hablamos de la Virgen María como la nueva Arca de la Alianza, y hoy vamos a hablar sobre María, sobre la nueva Raquel. Pero Padre Fernando, antes de que empiece el tema, yo le quiero atacar con una pregunta. ¿Por qué la nueva Eva, la nueva Arca de la Alianza, la nueva Raquel? ¿Qué significado tiene esto dentro de la misma Biblia, y por qué es tan importante ver el pasado con el presente en este aspecto, la antigua Eva con la nueva Eva? Sin más, nos acompañan Sister Yanis, Marina y el Padre Fernando, y les dejamos con el Padre Fernando. Bienvenidos. Bueno, gracias. Sí, es muy importante ver que siempre la Biblia siempre nos ha mostrado eso. Es decir, los evangelios siempre han hecho referencia a Jesús como nuevo Adán o como el nuevo Moisés. Y entonces, en realidad lo aprendimos de los evangelios, ¿no? Que siempre los evangelistas ponían a Jesús y lo veían como el que iba a completar, el que iba a hacer algo mejor. Entonces siempre hay que tener en cuenta que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Por eso Eva, que al inicio fue creada perfecta, sin pecado, pero cometió el pecado y trajo el pecado al mundo, con la nueva Eva, María, ahora ella nos trae a través de su Hijo la redención. Y así en cada uno, ¿no? El arca era de madera, buenísima, pero María es la portadora real de Dios, de Dios. Y ahora con Raquel, bueno, es un tema muy interesante el de Raquel, porque eh, para comenzar tenemos que hablar siempre más bien del hijo de Raquel. ¿Y quién es el hijo de Raquel? Bueno, el hijo de Raquel es ni más ni menos que José, el famoso José el Soñador. En José el Soñador, que lo tenemos en Génesis 30, 22 y en adelante. Recuerden que lo que hay que hablar de José es que, bueno, hay que entender bien también la historia de Raquel, pero primero me quiero centrar en la historia de José, porque José tiene mucha similitud con Jesucristo, muchísimo. Y vamos a ver, les voy a dar rápidamente un paralelo entre José y, y Jesús. Hay un paralelo increíble, muy similar entre los dos. Lo voy a proyectar para que lo vean más claramente. Espero que se esté viendo. ¿Sí aparece? Si lo quieres subir un poquito. Ok, sí, lo voy a subir. Bueno, primero vemos cómo la vida de José. José era el primogénito de Raquel e hijo amado de Jacob. Recuerden, Jacob tuvo dos mujeres, ¿no? Lía y Lía y Raquel. Y entonces, pero Raquel era la mujer por la que había luchado, la mujer que él amaba, era su preferida, evidentemente. Y bueno, Raquel tuvo problemas para tener hijos y cuando tuvo su primer hijo, que es José, pues era el hijo tanto amado de Jacob, porque lo esperaba muchísimo. Lo vamos a entender un poquito más porque voy a contarles bien la historia de Jacob y Raquel, pero más adelante. Bueno, entonces vemos esto. Primero, el primogénito de Raquel e hijo amado de José.
es José, de Jacob, que es José. Jesús es el primogénito de María e hijo querido del Padre, ¿no? Y vemos ahí los dos pasajes, ¿no? Génesis 30, 22, 24 para José y Mateo 1, 25, 3, 17. Bueno, luego después vemos que José, vendido a los gentiles por 20 monedas de plata por Judá, uno y sus 11 hermanos. Recuerden ese pasaje en donde como José era el primogénito, lo trataban especial y los hermanos eran un poco enojados con él porque pensaban que se creía mucho, entonces se quisieron deshacer de él y lo vendieron. Y luego aquí con Jesús también, que es vendido a los gentiles por 30 monedas de plata y sus 11 discípulos le abandonaron, ¿no? En Mateo 26, 15, 30. Y luego con José se encuentra con otros dos condenados, el copero y el panadero, de los que uno es perdonado y vuelto a la vida y el otro nada. Y esto está en Génesis 41, 23. Espero que sepan la historia, ¿no? Es hermosa la historia. Y luego después vemos a Jesús que está con otros dos condenados y cuando fue crucificado estaba con otros dos condenados al cual perdona a uno de ellos dándole la vida eterna. Lucas 23, 32, 39 y 40, a 43. Y luego después también, José tiene 30 años cuando entra al servicio del faraón, que interpreta correctamente ese sueño del faraón y le da el segundo cargo en el reino. Después Jesús tiene 30 años cuando comienza su ministerio, ¿no? Vemos en Lucas 3:23. Después José es elevado hasta la diestra del faraón y toma el reino de Egipto. Jesús es exaltado, a la diestra del Padre y reina en el cielo. Salva a Israel y a los gentiles y les alimenta con harina que da vida. Recuerden que José, por su interpretación, que da, guarda ese periodo que tenía de abundancia y y tiene pues mucho, construye graneros y así alimenta en los tiempos, se alimenta a él, todo Egipto y además todos los que venían a pedirle, los alimenta gracias a la buena administración y sobre todo a la buena interpretación del sueño que tenía el faraón. Y Jesús salva a Israel y a los gentiles de la muerte espiritual y los alimenta con el pan de la vida eterna. Juan 6, 1, 70. También José honra especialmente a Benjamín. Entonces, recuerden que José tenía un solo hermano de sangre, todos los demás eran medios hermanos, que era el más pequeño de todos, que era Benjamín. Y le honra especialmente al menor de los 12 con un banquete. Jesús honra especialmente al discípulo amado en la última cena, Juan, ¿verdad? Vemos ahí en Juan 13, 23. José se revela a sus hermanos quienes al principio no lo reconocen cuando fue elevado al trono de Egipto. Jesús se revela a sus discípulos quienes al comienzo no lo reconocen tras resucitar de entre los muertos. Y bueno, como pueden ver, estos paralelismos entre José y Jesús ya habían sido señalados. Por ejemplo, en el siglo IV, por el persa Afrates el Sabio, destalló por extenso como en el Antiguo Testamento. José, quien fue perseguido, fue un tipo de Jesús perseguido, ¿no? Así como José fue perseguido, también Jesús fue perseguido.
Bueno, esta es un poquito la figura, ¿no? Que podemos ver, digo, el paralelismo que hay enorme entre Jesús y José. Bueno, ahora vamos a ir un poquito a la historia de, de Raquel, porque es interesante ver en la historia de Raquel. Raquel en el Antiguo Testamento, la madre de José y de Benjamín. Cuando leemos las páginas de la Biblia judía, hay 4 aspectos relacionados con Raquel que tiene resonancia en el retrato que hace del Nuevo Testamento de María. El primero que debemos saber sobre Raquel, cuyo nombre en hebreo significa oveja, es que era la esposa amada de Jacob. Era la que siempre estaba enamorado de ella. Y era la esposa amada de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Génesis 29-28. La Biblia subraya que había sido bendecida con una gran belleza y era de buena presencia y de buen ver. Y Jacob la amaba de corazón. También vemos en Raquel, descubrió que cuando se casó, descubrió que Raquel era estéril. Entonces ella y su hermana empezaron a disputar para ganarse el favor del marido. Y como Raquel no podía tener hijos al inicio, le dio a su sirvienta, a Jacob, para que pudiera a través de ella tener hijos, ¿no? De los cuales tuvo 2, y se llamaba Bilá, y tuvo 2 hijos, que es Dan y Neftalí. Pero bueno, la hermana también era celosa y a pesar de que había dado muchos, también le dio también su sierva, a Jacob, que su sierva se llamaba Silpa, y le dio 2 hijos, Gad y Asher. A pesar de que ella ya le había dado, la primera esposa ya le había dado 6 hijos, perdón. Bueno, es importante ah, eh, decir algo que es sobre Jacob. Jacob, cuando conoció por primera vez a Raquel, fue y le pidió casarse con ella a su padre, pero su padre le dijo, bueno, te la voy a dar. Ella era la menor, Raquel, y tenía a su hermana Lía, que era la mayor. Y pues Jacob estaba enamorado no de la mayor, sino de la menor. Entonces le pidió a su papá, le dijo, sí, pero vas a trabajar por mí 7 años. Y trabajó esos 7 años. Y el momento de la boda, pues ella estaba tapada, hicieron la fiesta y el papá pues no le dio a la pequeña, sino que le dio a la grande. Y pues después al día siguiente se dio cuenta, pero ya había consumido, ¿verdad? El matrimonio. Entonces el papá le dijo, no, no, ya te quedas con Lía, pero tienes que trabajarme otros 7 años para Raquel. Y entonces, pues tuvo que trabajar porque era el amor de su vida. Era por la que había trabajado esos primeros 7 años. Y pues trabajó esos 7 años y luego ya se casó con, finalmente el papá le dio a Raquel, ¿no? Entonces, evidentemente Raquel pues no era cualquier cosa, era el amor de su vida. Y luego cuando se casan se dan cuenta que ella era estéril. Aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Primero, el sufrimiento de Raquel. Primero, porque el papá engañó, ¿no? Porque ella, pues, evidentemente, como una mujer quería casarse. Y sin embargo, pues, el papá la hizo sufrir, ¿no? Diciendo, no, se va a casar primero tu hermana, ¿no? Y luego después, cuando se casa, estéril. Eso también fue un dolor muy fuerte para Raquel. Y bueno,
gracias a sus oraciones y a sus intercesiones a Dios, Dios le abrió su vientre y le dio la posibilidad de ser madre. Y Raquel fue, por tanto, la madre biológica de José, el 11º. De hecho, yo también soy 11º en mi familia. 11º hijo de Jacob, pero el primogénito de la esposa a la que amaba. Así lo explica el Génesis. Vamos a leer esto. Entonces se acordó Dios de Raquel, Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José, como diciendo, añádame Yahvé otro hijo. Génesis 30, 22, 24. Ahí vemos cómo pues le da esa gracia. Y cada vez estamos entendiendo más porque Jacob amaba muchísimo a José y era en realidad, delante de él, era su primogénito, a pesar de que ya tenía 11 hermanos más grandes. Y a los 11 hermanos los trataba como normal, pero al unigénito, a José, a pesar de ser el 11º, lo trataba como su favorito. Y dicen que hasta le puso un vestido diferente a todos los demás. Vestía como se viste el primogénito. Y por eso empiezan las envidias. Aparte de que José tenía sueños, ¿no? Tenía varios sueños que interpretaba que pues él iba a ser el más importante de la familia, incluso su papá y su mamá le iban a adorar, y luego sueños de que él iba a salvar a su familia y sueños así, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de que ya lo trata demasiado bien el papá y luego después creyéndose más que los demás, pues no, que no era muy agradable para los otros hermanos, ¿no? Ahí el hecho de que, bueno, aprovecharon una oportunidad para, lo querían matar, pero unos hermanos no querían. ¿Por qué? Porque era sangre de su sangre y eso se veía mal. Entonces prefirieron venderlo como esclavo a los egipcios. Bueno, en tercer lugar, Raquel muere al dar luz a Benjamín, el más pequeño, el 12º hijo de Jacob y el único hermano de José. En una de las narraciones más emotivas de la Biblia leemos: partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Éfrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto le dijo la comadrona, ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su papá le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepultura. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Interesante, ¿no? Que, bueno, en el segundo hijo, Raquel muere y dice que tuvo un parto difícil. Otro punto muy importante, el sufrimiento de Raquel, ¿no? Que está dando luz y que se le está yendo la vida al mismo tiempo. Les dije que Jacob le cambió de nombre y le puso uno más positivo, que significa el hijo de mi mano derecha. Benjamín, lo que significa, el hijo de mi mano derecha. Además, Raquel no la entierran con las otras madres de Israel, como Sara y Rebeca, en el templo, en el sepulcro familiar, sino que lo hacen en la carreta cerca de Belén. Génesis 35, 19. De un modo intrigante,
El autor del Génesis especifica que la localización de la tumba se conoce hasta hoy. Por último, Raquel no es solo la madre de José y de Benjamín, también lo es de todo Israel. Esto es un punto importante. Para la Biblia, era no solamente la madre de esos dos, era la madre de todos. También lo es de todo Israel. Y sufre y llora con ellos incluso después de muerta. Vemos el misterioso oráculo de Jeremías que la muestra lamentándose a sus hijos asesinados y expulsados de la tierra prometida hacia el exilio, ¿no? Años después, cuando son exiliados, siguen los comentaristas diciendo, Raquel llora por sus hijos porque fueron movidos a otra tierra, ¿no? Y dice así Jeremías, así dice Yahvé, en Ramá se escucha ayes, lloros amarguísimos. Es Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Jeremías 31:15. ¿Cómo interpretamos este pasaje? ¿Por qué dice Jeremías que Raquel llora por el exilio de Israel cuando lleva siglos muerta y enterrada? Según los especialistas en el Antiguo Testamento, la clave para entender este pasaje está en recordar que la lápida de Raquel se encuentra cerca del lugar en el que fueron hechos cautivos. Jeremías, por tanto, muestra el espíritu de Raquel como si ésta siguiese viva y presenciase el sufrimiento de sus descendientes, actuando como la clásica madre que se lamenta e intercede por sus hijos. Bueno, vamos a ver ahora Raquel en la tradición judía, la intercesora más eficaz. Muy importante. Raquel siempre ha sido la intercesora. Hay tres aspectos que podríamos resultar importantes para comprender a María en el Nuevo Testamento y cómo María tomó este puesto, ¿no?, de Raquel de intercesora. En primer lugar, a Raquel se le recuerda como mujer que sufre intensamente. Cuando Josefo, en su historia de Israel, que Raquel murió al dar luz, pero además a sus hijos le llamaron Benjamín por el sufrimiento que había causado en su madre, ¿no? El punto aquí es ver el sufrimiento, ¿no? Primero, similar, ¿no?, a María. El sufrimiento de la cruz, el sufrimiento de ver a su hijo, aquí también el sufrimiento al dar luz. Segundo punto. En segundo lugar, el vínculo geográfico entre la tumba de Raquel y la ciudad de Belén no deja de estar presente en las escrituras judías desde antes del siglo I. Por ejemplo, Demetrio, el cronógrafo del siglo III antes de Cristo, nos dice que Jacob llegó a Éfata, que es Belén, donde le nació Benjamín y donde Raquel murió después de dar a luz a Benjamín. Jacob enterró a Raquel en ese emplazamiento concreto fue porque Jacob previó que los exiliados pasarían por allí y por tanto la enterró donde pudiesen pedir misericordia para ellos. Después, durante siglos, judíos, cristianos, incluso musulmanes, han considerado el lugar tradicional de la sepultura de Raquel, cerca de la ciudad de Belén, como un lugar santo de oración. En el siglo XX también observamos imágenes de judíos que visitan
su tumba, la tumba de Raquel, para encender velas y pedir por su intercesión. ¿Le suena a esto algo? En tercer lugar, y último, en los antiguos comentarios rabínicos, Raquel no es solo la matriarca de su pueblo, sino la intercesora más eficaz en nombre de Israel. Por ejemplo, una tradición sostiene que se presentaron ante Dios Abraham y Moisés para implorar por su pueblo tras la destrucción del templo de Jerusalén. Pero Dios no atendió a sus súplicas, solo con la intercesión de la matriarca, es decir, Raquel, que pidió por su pueblo pecador, respondió Dios. Vamos a leer esta parte, que está en Lamentaciones Rabá. Evidentemente eso es de las escrituras judías, no canónicas. Inmediatamente se conmovió la misericordia del santo, bendito sea, y dijo: por ti, Raquel, volveré a Israel a su lugar. Está escrito, así dice Yahvé: en Ramá se oyes lloros amarguísimos. Raquel, que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Y a esto sigue. Así dice Yahvé: reprime tu voz al lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo. Oráculo de Yahvé: volverán de la tierra hostil. Bueno, la creencia en el poder intercesor de Raquel se basa directamente en la profecía de Jeremías, ya analizada, de Jeremías 31, 15, 18. Como señala el académico judío contemporáneo Jacob Neusner, la lógica de esta tradición rabínica es palmaria. En respuesta a la profundidad de su dolor maternal, las plegarias de Raquel ante Dios son escuchadas donde otras intervenciones fracasan, porque ella no habla con el lenguaje del sacrificio, sino con el del amor. Muy bien, bueno, ya vemos un poquito cómo Raquel es en la tradición judía la intercesora más eficaz. Ahora vamos a ver la nueva Raquel. María, la nueva Raquel, perdón. Más profundamente viéndolo con los rasgos de María, ¿no? María y Raquel. Dice, con este trasfondo judío en mente, al abrir de nuevo las páginas del Evangelio, descubrimos algunas relaciones fascinantes, aunque con frecuencia eludidas, entre la figura de Raquel y la de María, la madre de Jesús. Primero, la matanza de los inocentes. Raquel, María y sus hijos. Primera conexión, y la más explícita entre Raquel del Antiguo Testamento y María del Nuevo, procede de la conocida historia de la matanza de los inocentes de Belén a manos del rey Herodes. Aunque es un pasaje bien conocido, podemos releerlo a la luz de lo que hemos descubierto hasta el momento sobre Raquel en el antiguo judaísmo. Vamos a leer este pasaje, que es de Mateo 2, 16, 21. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá,
muchos llantos y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, porque ya ha muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Bueno, algunos aspectos. El más importante es que la matanza de los inocentes ocurrió cerca de la sepultura de Raquel, que esta fue enterrada en el camino a Belén, como lo hemos visto, ¿no? Además, aunque Raquel ya había muerto, de algún modo seguía atendiendo a los sufrimientos de sus inocentes y se lamentaba por ellos como madre de Israel. Recuerden, era la madre de Israel, de todo el pueblo de Israel. En palabras de un experto protestante, porque esto los expertos, incluso católicos o protestantes, se dan cuenta, ¿no? Raquel, quien lloró desde su sepulcro durante la cautividad en Egipto, ahora lo hace ante otra catástrofe más cercana y también señalada en la historia de la salvación. Se dan cuenta la cercanía. Un otro punto que hay que tener en cuenta es cómo ha señalado el académico judío contemporáneo David Plusser. Raquel y María son homólogas en cuanto que sufren por sus hijos. En Mateo, Raquel es la figura simbólica de la madre dolorosa, en su caso, la de la madre judía sufriente. Y su dolor por el hijo muerto es también un símbolo del sufrimiento de María en relación con el suyo. En otras palabras, como madre dolorosa de su hijo perseguido, empujada al exilio, María es, en el Evangelio de Mateo, la nueva Raquel, que también sufre y llora por sus hijos. Bueno, otro punto, ya vimos la matanza de los inocentes. Ahora vamos a ver el Apocalipsis, que esto lo vemos de nuevo, ¿verdad? La mujer con el sol, la luna y las estrellas. Este punto les va a sorprender porque está increíble. Esta segunda conexión entre Raquel y María aparece en la visión de Juan sobre la mujer vestida con el sol en Apocalipsis 12:1-6. Y vamos a leerlo. Dice: una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores del parto, con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 7 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas. Entonces, despachado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bueno, aquí lo que vemos es que la versión de la mujer en el cielo se basa directamente en el sueño, fíjense qué bonito, en el sueño de José, en el cual el sol, la luna y las estrellas simbolizan Jacob, Raquel y sus 11 hermanos. Recuerden ese sueño que tenía José, que se burlaban sus hermanos y que porque
su papá, su mamá y él se iban a poner, le iban a inclinar delante de él. Bueno, pues aquí está conectado y vamos a ver de qué manera. Vamos a leer Génesis 37 del 9 al 11. Génesis 37 del 9 a 11. Y dice así. Volvió a tener otro sueño, José, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Vamos a ver cómo la interpretación de este sueño, conectado con lo de Génesis, Apocalipsis. Vemos que en el sueño de José, la luna representa claramente a Raquel, su madre. Al caer en la cuenta de que en la Biblia judía pone a alguien bajo sus pies, es con frecuencia una imagen del dominio real. Lo que parece implicar la visión de Juan de una mujer vestida con el sol, levantada sobre la luna y con una corona de 12 estrellas, es que la Madre Celestial del Mesías ha sido exaltada sobre Israel, lo que incluye a los patriarcas y matriarcas del antaño. En pocas palabras, María, que es exaltada más que los demás, y eso es lo que significa la luna y el sol. De hecho, y como sabrían cualquier judío del siglo I, la imagen de una mujer que grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz recuerda de inmediato a aquella mujer cuya angustia al alumbrar se describe de modo específico en la Biblia judía, es decir, Raquel, ¿no? Cuando veían a esa mujer, esa representación de mujer dando luz, pues era Raquel, ¿no? Raquel había sufrido grandes dolores y que su dolor fue tan intenso que murió al dar luz. Bueno, igual que Raquel recibía un tratamiento especial en el Antiguo Testamento como madre de todos los hijos de Dios perseguidos, la mujer celestial, María, vestida con el sol, es la madre de todos los que creen en Jesús y son perseguidos por la fuerza del mal. Bueno, hasta aquí este punto del Apocalipsis. Ahora vamos a ver la madre de Jesús y el discípulo amado. Entre María y Raquel puede ser este punto el más sutil, pero también se trata del más significativo potencialmente. Y es que el Evangelio de San Juan también nos muestra a María como la nueva Raquel cuando se convierte en la madre del discípulo amado tras su padecimiento en el Gólgota. María se convierte en madre del discípulo amado y dice así Juan 19, 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la acogió en su casa. Para descubrir la relación entre Raquel y María al pie de la cruz, hay que considerar varios asuntos. Para comenzar, como se vio en el capítulo 6, el mismo Jesús comparó su crucifixión con el dolor de una mujer durante el parto. Eso es importante. Jesús comparó su crucifixión con el dolor de una mujer durante el parto, ¿no? Y lo vemos en Juan 16, 21, 22. Para un judío conocedor de las escrituras, la imagen de una madre que da a luz con dolor invocaría de inmediato al parto estremecedor del segundo hijo de Raquel, es decir, Benjamín. Además, igual que Raquel dio a luz a Benjamín con dolor y murió, también María da a luz espiritualmente a su segundo hijo, Juan, el discípulo amado, con su sufrimiento interior y de su muerte a los pies de la cruz. Vamos a leer Lucas 2, 34, 35. Simeón dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Ya habían dicho a María que iba a tener un dolor, ¿no? Un dolor para que se abriera, se descubrieran las intenciones de muchos corazones. Igual que Raquel exhaló el alma y murió al dar luz a Benjamín, el alma de María fue atravesada por la espada de sus padecimientos al pie de la cruz. La angustia de María, como la de Raquel, no es estéril, sino fructífera, porque precisamente al morir se convierten en madre de otro hijo, San Juan. Puede que lo más intrigante de este pasaje sea que si se describe a María como la nueva Raquel y a Jesús como una suerte de nuevo Benjamín, entonces eso también explicaría la cuestión desconcertante de por qué el autor del Evangelio de San Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Recuerden que él siempre dice el discípulo amado. ¿Por qué el discípulo amado? Así como Benjamín era el discípulo, era el amado, ¿no? Junto con Juan. Bueno, igual que Benjamín es el querido, el amado de Yahvé, Juan es el discípulo a quien Jesús amaba especialmente. Hay un cierto paralelismo, ¿no? En esto, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Raquel y María, en el Antiguo Testamento, José, primogénito de Raquel, Jesús, primogénito de María, Benjamín, hijo del dolor de Raquel, Juan, hijo del dolor de María. En el Antiguo Testamento, 12 hijos, Benjamín es el querido, 12 apóstoles, Juan es el amado. Bueno, por tanto, como José amaba especialmente a Benjamín, porque ambos eran hijos de Raquel, Juan es el discípulo predilecto de Jesús, ya que tenía la misma madre. José en el Antiguo Testamento fue el primogénito de Raquel,
y Jesús de María en el Nuevo. Y si Benjamín fue el hijo del dolor de Raquel, Juan se convirtió en el hijo del dolor de María, porque ella no fue su madre hasta que no pasó por la angustia y el dolor del Calvario. Bueno, vamos a ver otra parte, madre de la iglesia. ¿Cómo llegó a ser esto madre, María, madre de la iglesia? Raquel fue la matriarca de su pueblo, madre de todo Israel. Y por tanto, parece evidente que María, como la nueva Raquel, también es la matriarca o madre de la iglesia al completo. Esta es la única explicación verosímil de por qué el Apocalipsis describe a los que dan testimonio de Jesús como los hijos de la madre del Mesías. Apocalipsis 12:17. Igual que Raquel en la antigua alianza era la madre de Israel, en la nueva María se convierte en la madre de la iglesia. La maternidad espiritual de la Virgen en relación con la iglesia en su conjunto se ha reconocido desde los inicios del cristianismo. Vemos, por ejemplo, las palabras de San Ambrosio de Milán, cuando explica el significado profundo del acto de entrega que hace Jesús con María hacia Juan. Y esto es lo que dice Ambrosio. Que Cristo, desde lo alto de la cruz, también os diga a cada uno de vosotros, he aquí a tu madre. Que también a la iglesia le diga, he aquí a tu hijo. Ambrosio, San Ambrosio, sobre Lucas, él es del siglo IV. Se den idea de que ya desde el inicio pues tenían conciencia de eso. Desde la antigüedad los cristianos han reconocido que si Jesús entregó a María, a su discípulo amado, para que fuese su madre, eso significa en cierto modo que también entregó a su madre a todos los discípulos. El Papa Juan Pablo II ha repetido esta misma idea acerca de la maternidad de María sobre la iglesia, subrayando que es precisamente por su participación en la agonía de Jesús por la que en cierto sentido dio a luz no solo a Juan como su segundo hijo, sino a toda la iglesia, sino a la iglesia en su conjunto. Bueno, madre dolorosa, un punto muy importante. Si María es la nueva Raquel, entonces puede ser descrita verdaderamente como la madre de dolores, madre dolorosa. De Raquel se consideraba que cumplía un papel único con Israel por los sufrimientos que vivió y sobre todo por su muerte del mismo modo puede decirse que María ejerce una función exclusiva precisamente por el dolor que padeció siendo madre de Jesús al pie de la cruz. María se convierte en nuestra madre por su sufrimiento al pie de la cruz. Y podemos decir de verdad, por tanto, que somos los hijos de su dolor. Bueno, último tema, que es una intercesora maternal en el cielo. Para concluir, si María es la nueva Raquel, entonces, igual que ella antes, también será una intercesora eficaz. Y hay una oración del siglo III, les va a sorprender esta oración, porque la decimos todo el tiempo y es del siglo III. Y dice así, nos refugiamos a ti, a tu misericordia, Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
siglo III. Esta oración cristiana anónima, que la dicen los cristianos desde el siglo III, para que vean cómo siempre los primeros cristianos siempre han tenido a María como madre intercesora en el cielo. Los cristianos de la antigüedad que compusieron esta oración pedían a la Virgen que intercediese por ellos, sobre todo en épocas de tribulación y peligro. Posibles alusiones a las sangrientas ejecuciones de cristianos que ya se conocían en los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo en Egipto. Del autor judío Jacob Neser, en un ensayo más que notable, adujo que el papel de María como intercesora eficaz para los cristianos le causaba por su paralelismo con el Raquel para los judíos. Y esto es lo que nos dice este autor judío. Dice, por eso descubro que en María por eso descubro en María a una Raquel cristiana, católica, cuyas oraciones pesan mientras las de los grandes hombres, padres del mundo, caen en saco roto. No es de extrañar que cuando Raquel llora, Dios escucha. Qué difícil se me hace entonces asumir que María es esa amiga comprensiva y especial que los católicos han conocido durante 2000 años, pero no lo es tanto si Raquel, ¿por qué María? Si Dios atiende a los lamentos de Raquel, madre de su amado hijo de Israel, entonces también escuchará el quejido de María, madre dolorosa de su hijo único y madre espiritual de todos los discípulos de Jesús, sobre todo de los que sufren y son perseguidos en este mundo. Muy bien, espero que hayan entendido ese paralelismo hermoso entre Raquel y María. Y con esto concluimos esta presentación. Sister Yanis, ¿alguna pregunta, algún comentario? Marina. Padre Fernando, muchísimas gracias. Su explicación nos indica qué tan importante es para nosotros católicos leer y entender bien el Antiguo Testamento, porque es Jesús y el Nuevo Testamento y María y toda la historia del Nuevo Testamento es conclusión, lleva a tu conclusión todo que empezó con el Antiguo Testamento. Muchísimas gracias. Gracias. Padre, yo es la primera vez que escucho hablar sobre María como la nueva Raquel. Sí había ese pasaje del profeta de que se oyen los lamentos de Raquel llorando por sus hijos. Hasta ahora como que lo entiendo mejor, porque no sabía bien la historia. También había visto, siempre vimos la historia de José, hijo de Jacob, como las obras de José el Soñador y así, pero que todo lo que significa y ese paralelismo, pues nunca lo había visto realmente de José con Jesús. Pero como que refiriéndome a Raquel que llora por sus hijos, me hace pensar mucho en las madres de todos los tiempos, empezando, bueno, desde la existencia de una madre, todo lo que sufre y todo lo que intercede y todas las oraciones y todo lo que, pues eso, hace una madre por sus hijos. Entonces María como nuestra madre, todavía más. O sea, si una madre de la tierra lo hace, nuestra madre del cielo, pues todavía lo va a hacer más. Sufre igual y también intercede por nosotros, ¿verdad? Padre, yo estoy maravillado. Muchas veces, pues, nuestros hermanos dicen que la Biblia hay que leerla puntualmente y nos damos cuenta que no, que el Antiguo Testamento tiene muchísima relación con el Nuevo Testamento
pero hoy fue con lo que usted nos dijo, fue descarado. En algunos pasajes que usted mencionaba, pues prácticamente hasta las mismas palabras para hacer una vinculación de Raquel a María. Yo pensé en algún momento que iba a ir por Juan el soñador, no tanto por Benjamín, pero hasta los 11 hermanos con los 11 apóstoles después de que fallece Judas, pues es maravilloso. El puro hecho de tener que entender y esforzarnos cada día por conocer mejor la Biblia, pero verla y leerla y meditarla en conjunto, realmente pues te ayuda a profundizar mucho en esta realidad tan hermosa que es nuestra redención a través de nuestra fe, ¿no? Y bueno, de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Déjenme compartir una reflexión que me hizo uno de los que participó la última vez y me dijo, muchas veces los protestantes dicen que María es pecadora porque en el Génesis dice que a la mujer cuando peca darás luz con sufrimiento. Y dice, a María dio luz con sufrimiento. Pero no, Jesús ahí el sufrimiento lo hace redención. Y no, Jesús mismo utiliza esa palabra de dar dolores de parto, ¿no? Y a través de ese dolor de parto nos redime. Entonces, ha cambiado todo, ¿no? Y María es la que ha recibido toda esa gracia a través de su sufrimiento, ser nuestra madre, pero no solamente ser nuestra madre, sino ser corredentora en la salvación. Y pues ese sufrimiento, más que dárselo Jesús en dolores de parto, se los dimos nosotros con nuestros pecados, ¿no? Entonces, pues ahí cambia completamente. Pues sin más, Padre Fernando, le agradecemos. Esperamos contar prontamente con su presencia ahora que viene el tema del Sagrado Corazón y del mes de junio. Ojalá nos pueda seguir acompañando. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.